Previamente habíamos estado hablando acerca del neoclasicismo. Ahora vamos a hablar acerca del romanticismo. El romanticismo fue un movimiento artístico y cultural que se desarrolló en Europa durante la primera mitad del siglo XIX. La pintura, la literatura y la música fueron las principales manifestaciones artísticas de este movimiento. En general, las obras románticas se caracterizan por la expresión de los sentimientos, el movimiento, el gusto por los mundos medieval, oriental y exótico. Los temas más tratados son el dolor, el amor, la noche y la muerte. La pintura. Los pintores románticos se inspiran en el barroco o en el renacimiento. Sus obras se caracterizan por el predominio de la mancha de color sobre el dibujo y por la representación del movimiento. Los temas más tratados son los paisajes idealizados, escenas medievales, retratos expresivos y soñadores, etc. Los pintores franceses fueron los principales representantes de este movimiento: Theodore Géricault y Eugène Delacroix. En Inglaterra destacan dos grandes paisajistas, John Constable y William Turner. También especializado en el paisaje destaca el alemán Gaspar David Friedrich. El máximo exponente de la pintura española fue Francisco Goya, aunque cronológicamente pertenece al siglo XVIII. La tempestad de nieve en el Valle de Aosta de William Turner, 915 por 122 centímetros. Art Institute of Chicago, Estados Unidos. Fue realizado en 1837. Los paisajes de Turner se caracterizan por el tratamiento de la luz y por el protagonismo de los fenómenos naturales. Eugène Delacroix nació en Saint-Maurice, Francia, en 1798 y murió en París, Francia, en 1863. Principal pintor romántico francés, hijo de un político, fue condiscípulo de Géricault. En el Salón de 1822 obtuvo su primer éxito con La barca de Dante. Sintió una gran predilección por los temas exóticos y con una fuerte carga emocional. Hacia finales de su carrera, se convirtió en uno de los pintores murales de monumentos más importantes de la historia del arte francés. Van Gogh dijo de él: "Solo Rembrandt y Delacroix pueden pintar la cara de Cristo". Goya está considerado uno de los grandes maestros de la pintura universal. Este lienzo, conocido como 2 de mayo o La carga de los mamelucos, 1814, óleo sobre lienzo, Museo del Prado, Madrid, refleja la violencia y la brutalidad de la guerra. La pintura de Goya influyó notablemente en el romanticismo. La literatura romántica. El deseo de libertad tan defendido por los artistas románticos les lleva a suprimir las barreras entre géneros. En una misma obra podrían mezclarse la prosa y el verso, lo cómico y lo trágico. En el género de la prosa cobra un gran impulso la novela de historia y en el de la lírica, la poesía narrativa, inspirada a menudo en temas históricos, legendarios o exóticos. Los poetas románticos hablan de sus frustraciones, del dolor de vivir, de sus desengaños amorosos o de sus esperanzas. Abundan las descripciones, especialmente de la naturaleza, mediante las cuales se expresan su estado de ánimo y sus sentimientos: la noche, los cementerios, los lugares apartados, la tormenta, el mar embravecido, etc. La música romántica y el piano. La música romántica se componía para la burguesía, que era la clase social dominante. En esta época el piano se convierte en el instrumento rey. En la mayoría de los hogares de la burguesía había un piano. Frédéric Chopin y Franz Liszt fueron los dos pianistas más universales de esta época. En el campo de la ópera, los máximos representantes del género operístico fueron el alemán Richard Wagner y el italiano Giuseppe Verdi. La ópera. La ópera es un drama que se representa con acompañamiento de canto, orquesta y los elementos escénicos habituales del teatro.
Su nombre proviene de la denominación italiana ópera y música, obra musicada. El gran impulsor de este género musical fue Monteverdi, siglo XVII. El romanticismo dio un nuevo impulso en la ópera con autores como Verdi y Wagner. En la imagen, la ópera Parsifal de Wagner.